Una de las políticas de las autoridades españolas residentes en Cartago fue el crear milicias de negros, mulatos y pardos, porque no había mucha población en lo que era la provincia de Costa Rica y había mucha amenaza de ataques de británicos, de ingleses y de franceses. Y entonces ante esa amenaza, desde mediados del siglo XVII, el gobernador Salinas y de la Cerda, que venía de Nicaragua y donde había formado milicias, llega con la idea, aquí hay que formar milicias con la gente disponible, y lo que había más era gente negra, mulata y parda, que había en interesante número. Las formas resulta un excelente para ambos, porque los milicianos hicieron una negociación, aceptaron ser milicianos a cambio de la exoneración del pago de impuestos. Claro, intereses ahí. Claro, entonces los dos coincidieron, compartieron necesidades y pronto organizaron las milicias de negros, mulatos y pardos de estas regiones, tanto de Esparza como de Bagaces. Y en ese acuerdo, exoneración, es tan importante el tema de las milicias que hay un caso muy significativo en Guatemala de una población indígena que reclama ser recatalogado no como indígena, sino como mulata y negra. Y reivindica ese dato diciendo, nuestra madre era mulata y venía de una familia que no pagaba impuestos por ser milicianos. Nosotros nos amparamos en este hecho para pedir la exoneración del pago de impuestos. Entonces es muy interesante que vemos que ser mulato y negro en algún momento en el periodo colonial tuvo que ver con el tono de piel, sí, pero sobre todo tuvo que ver con los registros de impuestos. Era una categoría fiscal, dice luego el Gudmundsson, eran categorías fiscales, y en el caso de los indígenas es muy interesante que ellos dicen, no, mire, cámbienme, sáquenme, yo no quiero estar en el padrón de indígenas, pásenme en el padrón de negros y mulatos, soy negro. No, y estoy entonces con el derecho de pedir la exoneración. Claro, tenían algún tipo como de beneficio. De beneficio en tanto miliciano, si eran milicianos. Entonces los milicianos, negros, mulatos y pardos, logran esta, que fue en general en América Latina y aquí no fue la excepción. Entonces son dos necesidades que se llevan. Por un lado, las autoridades que necesitan repoblar y asegurar su seguridad, y por otro, estos grupos que encuentran una estrategia para en este caso no pagar impuestos. Claro. Y ahí se podría, si uno no supiera esto, podría existir el mito de que eran esclavos y que los obligaban a, sí, que porque eran más fuertes, como dicen, ¿no? Sí. Como es el cuento. Es cierto, la gente tiene la idea de que la única experiencia de la población negra y mulata fue la esclavitud. Y eso no es cierto. Ciertamente, fue una dramática experiencia que hay que poner sobre la mesa, hay que hablar de ella. Pero también fue cierto que una gran cantidad de personas, y en el caso de Centroamérica, la mayoría fue libre. Fueron sastres, artesanos, construían sillas, mesas, eran nanas, construían edificios. De hecho, los principales edificios de Ciudad de Guatemala, la que hoy conocemos como Antigua, lo que es la catedral, los principales edificios fueron construidos de la mano de un arquitecto o de una familia de arquitectos que eran mulatos. Los mismos se construyeron la Catedral de León en Nicaragua. Y hubo importantísimos pintores como Correa en México, la antigua Nueva España, del que tenemos un maravilloso cuadro aquí en Costa Rica. Sí, también eran pintores no solo de brocha gruesa, sino también pintores de cuadros de una excelente calidad.